Muy buenos días. Hoy inicia el curso Finanzas Internacionales, Teoría Política y Mercado Global. El docente a cargo de este magnífico curso es Franz Einar Churqui Romero. Mencionarles que su trayectoria profesional es la siguiente. Él es director de Finanzas y Marketing de Agencia de Publicidad Rubik, director de Asuntos Financieros del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, y también es director de Churqui Bienes Raíces. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les va a enviar en el chat de Zoom la asistencia de la clase por día y de acuerdo a las asistencias, pues van a tener su certificado completamente gratuito. Dicho esto, le voy a dar el pase a nuestro estimado docente. Ok, me gustaría saber si es que pueden ver mi pantalla en este momento. No sé si Sí alguien me se puede puede ver. confirmar, por favor. Sí se ve. Ok, ok. Ok, vamos a empezar con el curso denominado Finanzas Internacionales, Teoría Política y Mercado Global. Este curso está comprendido en 4 módulos y los módulos son los siguientes. El primero es Introducción a las Finanzas Internacionales. Vamos a eh, tener una introducción de esta teoría para poder ir comprendiendo detalles o conceptos más técnicos en el mundo financiero. Como segundo módulo, Teoría Financiera Internacional. Es importante que conozcamos los conceptos que se asocian al ámbito financiero, pero en el marco internacional. El tercer módulo es tipos de cambio y mercado de divisas. Eh, He sobrepuesto estos conceptos porque es muy importante, es uno de los conceptos que tenemos que comprender porque a la hora de, de poder comprender las finanzas internacionales, el tipo de cambio y los mercados de divisas influyen bastante en las políticas o en la economía de diferentes países, ¿no? Perspectivas del mercado global. ¿Hacia dónde va el mercado financiero? ¿Hacia dónde van las finanzas eh, que se van, que se van, que se van en los próximos 10, 15, 20 años? Vamos a empezar conociendo qué son las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales son una rama de la economía que estudia el movimiento de capitales a través de las fronteras nacionales y el impacto de estos flujos en las economías de los países. Este campo examina cómo las políticas económicas, los tipos de cambio y los mercados financieros internacionales interactúan entre sí. Además, considera los desafíos que enfrentan los países al abrir sus mercados al capital extranjero, como la volatilidad del tipo de cambio, la fuga de capitales y los desequilibrios en la balanza de pagos. También analiza las oportunidades de financiamiento, diversificación de riesgos y acceso a nuevos mercados.
Como nosotros podemos ver en este párrafo, nos da una descripción de lo que son las finanzas internacionales y, y son bastante importantes comprenderlos, no quizás desde donde estemos, desde donde la posición que estemos como inversionistas, como ciudadanos o como empresas, no sé si es que en el curso se han inscrito alguna persona que pertenece a alguna organización, alguna empresa, para estar informada de cómo las finanzas pueden influenciar desde donde nosotros nos encontremos, como decía, como ciudadanos, como simples ciudadanos, inversionistas o empresas, o inclusive hasta el gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene un papel muy importante en las finanzas de un país, como en las finanzas que pueden hacer acuerdos bilaterales con otros países. Las finanzas internacionales permiten comprender cómo eventos globales afectan la economía local y cómo las decisiones financieras en un país pueden tener repercusiones internacionales. Son esenciales en un mundo donde la globalización ha integrado los sistemas financieros. Además, permite evaluar políticas macroeconómicas más efectivas en un contexto de interdependencia económica creciente. Las finanzas internacionales nos permiten comprender cómo desde nosotros, como por ejemplo desde un papel de un inversionista, podemos tomar en cuenta ciertos conceptos que, que nos puedan hacer comprender cuando hacemos una inversión y poder identificar escenarios de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a comprender todos esos conceptos también más adelante. Tipos, tipos de riesgo y lo que son los tipos de cambio. Importancia en el mundo globalizado. En un mundo cada vez más interconectado, las finanzas internacionales se han vuelto fundamentales para comprender cómo las economías interactúan entre sí. Las decisiones económicas tomadas en un país pueden tener efectos en cadena que impactan a otras naciones a través del comercio, la inversión y los mercados financieros. La globalización ha incrementado el flujo de capitales, la integración de mercados y la interdependencia económica. Aquí voy a hacer un paréntesis en cómo la globalización, el hecho de la globalización ha hecho incrementar el flujo de capitales, porque nosotros vivimos en un mercado global donde inversionistas particulares o empresas invierten grandes cantidades de capitales en otros mercados y, esa inversión de capitales puede generar impactos en una economía local hasta una economía o un bloque económico, ¿no? Entonces, el flujo de capitales también, a su vez, si es que un inversionista ve idóneo invertir en una región, como también lo puede ver demasiado ventajoso, porque quizás por las crisis políticas o la inseguridad jurídica, puede haber tanto ingreso de capitales como fuga de capitales. Esto ha traído consigo oportunidades para financiar el desarrollo, mejorar la eficiencia de los mercados y diversificar riesgos. Sin embargo, también implica desafíos como la propagación de crisis financieras, los desequilibrios macroeconómicos y la pérdida de autonomía en la política económica. Seguramente ustedes han debido escuchar que en diferentes países o en regiones han iniciado crisis financieras y estas crisis han propagado
han sido propagadas, algunas de estas crisis han sido propagadas en todo el mundo, en todas las economías de todos los países. Tal es el ejemplo de la crisis financiera de 1929 en Estados Unidos y la crisis financiera de 2008. Esta crisis financiera, para, para tener un poco de historia, en la crisis financiera de 2008 fue una crisis hipotecaria. En Estados Unidos los grandes bancos comerciales otorgaban créditos a personas, ciudadanos americanos, no tenían, la verdad que no tenían capacidad de pago, pero se los otorgaba créditos. Habían ciudadanos americanos que compraban hasta sus electrodomésticos a crédito. Entonces, esto ha ocasionado un nivel de mora bastante alto en 2007, a finales de 2007, y ha tenido un desenlace en una crisis financiera. Esta crisis financiera ha repercutido en todas las economías del mundo. Se ha visto cómo las bolsas de valores de diferentes países o de los diferentes distritos financieros han, han sido afectadas. Vamos a continuar con la importancia en el mundo globalizado. En este contexto, entender las finanzas internacionales es clave para diseñar políticas que fomenten el crecimiento sostenible y reduzcan la vulnerabilidad externa. Como bien lo decía, si nosotros comprendemos las finanzas internacionales, podemos evitar esas vulnerabilidades externas como lo mencioné. Además, es esencial para las empresas que operan en múltiples países, ya que deben gestionar riesgos cambiarios, normativos y políticos. Por ello, este conocimiento es indispensable tanto para gobiernos como para actores del sector privado y organizaciones internacionales. Como les decía, este conocimiento es de crucial importancia, ya sea para inversionistas, funcionarios de gobierno, personas particulares, ciudadanos de a pie y, y para todas estas personas, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre finanzas nacionales e internacionales. Las finanzas nacionales se centran en el funcionamiento del sistema financiero dentro de un país, mientras que las finanzas internacionales se ocupan de las relaciones económicas entre países. Una diferencia clave radica en el riesgo cambiario en el ámbito internacional. Las transacciones se realizan en distintas monedas, lo que introduce fluctuaciones en el valor relativo de los activos y pasivos. Además, en las finanzas internacionales influyen factores como la política exterior, tratados bilaterales, sanciones económicas y condiciones macroeconómicas globales. Quizás, bueno, yo estudié ingeniería financiera y en la universidad, dentro de la malla, pudimos aprender sobre las finanzas internacionales, finanzas públicas, finanzas para pymes. En otras carreras como administración de empresas, ingeniería comercial, no llevan muy a profundidad estos conceptos, pero para todas las personas que están trabajando en el sector privado, en el sector público, es importante comprender eso, ¿no? Entonces, eh, la- entonces es importante que podamos comprender esto, ¿no? Porque aquí dice claramente, las transacciones se realizan en distintas monedas. El hecho de que las transacciones en cada país se hagan en diferentes divisas
si es que hay una relación entre divisas en cada país, hay inversionistas que están atentos a la devaluación o la valoración de monedas, ellos sacan ventajas y tienen un buen ojo a la hora de hacer una inversión y obtener una buena rentabilidad. Las empresas que operan internacionalmente deben considerar barreras culturales, regulatorias y logísticas. Asimismo, los inversionistas enfrentan riesgos adicionales como el riesgo país o la nacionalización de activos. La nacionalización de activos, voy a hacer un paréntesis en esta parte del texto, porque sabemos que el gobierno en un estado establece políticas monetarias y ya sea independiente de la ideología que tenga, yo creo que no es prudente para un gobierno hacer expresiones de nacionalización de empresas, porque esto espanta a inversionistas privados, espanta a la inversión extranjera y muchas veces no nos beneficiamos de una inversión extranjera que puede ser atrayente para el país. Entonces, ojo con esto, porque los inversionistas también consideran qué tipo de gobierno está en un país. Las decisiones de la política monetaria también tienen efectos distintos cuando se interactúa con mercados globales. En resumen, mientras las finanzas nacionales se basan en un entorno más predecible, las internacionales exigen mayor análisis de variables externas y coordinación entre actores diversos. Esta complejidad requiere herramientas especializadas para una gestión financiera eficiente y responsable. Hay empresas en nuestro país que son empresas que están en una región, en un departamento, como empresas que tienen presencia en muchos departamentos de nuestro país. Y ellos a la hora de hacer una inversión, a la hora de hacer un estudio de mercado, analizan los riesgos que puede presentar su inversión. Pero, y esta predicción a la hora de hacer una inversión de cómo nos irá, es más predecible. Es más predecible que las finanzas internacionales, porque con las finanzas internacionales nosotros podemos tener incertidumbre. No se las pueden predecir porque las finanzas, por ejemplo, las finanzas americanas, las finanzas en Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo, puede afectar las diferentes economías en los diferentes países y puede afectar nuestra inversión, ¿no? Entonces, es menos predecible las finanzas internacionales que las finanzas nacionales. Ok, vamos a continuar con los principales actores del sistema financiero internacional. El sistema financiero, y voy a hacer un paréntesis en sistema financiero porque quiero hacerles conocer de qué está compuesto el sistema financiero antes de entrar a conocer cuáles son los actores, los actores como tal. Dentro del sistema financiero, en un país, están compuestos los bancos comerciales, los que nosotros conocemos, los bancos que, que otorgan créditos para incentivar la inversión. Esos son los bancos comerciales. Están los fondos de inversión, que son empresas que su actividad principal no es como la de un banco comercial, es otorgar créditos, sino eh, atraer clientes que puedan poner sus ahorros en fondos y el fondo de inversión
hacer inversiones dentro del país como en diferentes otros países, en diferentes otras bolsas de valores y poder obtener un rendimiento para poder otorgarlo a este cliente que ha dejado como un ahorro en su cuenta de su fondo de inversión. Dentro del sistema financiero también están las casas de bolsa, la bolsa de valores, cooperativas, el Banco Central de una nación. Esto comprende el sistema financiero. Es un conjunto de instituciones y de actores. El sistema financiero internacional está compuesto por diversos actores que interactúan para movilizar capitales, asignar recursos y estabilizar la economía global. Entre los más importantes se encuentran los gobiernos, responsables de establecer políticas económicas y firmar acuerdos internacionales. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, influyen en los tipos de interés y la política monetaria global. Aquí ya estamos hablando de actores del sistema financiero internacional. Influyen en las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, conocido como sus siglas FMI, y el Banco Mundial. Proporcionan asistencia financiera y técnica a países en desarrollo. Estos organismos son organismos que definen las políticas monetarias en el mundo y son también las encargadas de poder dar asistencia financiera, asistencia técnica a países que están en desarrollo. Muchos de ellos hacen programas de financiamiento solidario con tasas de interés bastante bajas y de esta manera ellos apoyan a las economías que, que se están empezando a levantar recién, ¿no? Como también estas instituciones hacen una regulación de las tasas de interés y, y de la masa monetaria global. Cuando me refiero a masa monetaria, a la cantidad de dinero en bruto que circula en un país, en una región. Por ejemplo, el Banco Central Europeo es una institución que tiene el control de la masa monetaria del euro en la Comunidad Europea. Ellos tienen ese rol y ellos tienen esa jurisdicción. Vamos a continuar. También participan los bancos comerciales, casas de bolsa, fondos de inversión y fondos soberanos, que canalizan los flujos de capital a través de los mercados financieros. Las empresas multinacionales desempeñan un rol clave al invertir en distintos países y manejar grandes volúmenes de capital. Finalmente, los inversionistas institucionales y particulares, con sus decisiones de compra y venta, afectan los precios de los activos. Quiero hacer mención a los inversionistas particulares porque hasta una persona puede decidir cómo va el precio de un activo respecto a al próximo año, al próximo mes, a la próxima semana, porque les voy a dar un ejemplo. En las finanzas digitales se ha hablado bastante de las criptomonedas y existen individuos que invierten grandes cantidades en monedas digitales
Y el hecho de invertir cierto capital en una moneda digital, no sé, podemos hablar de 10 millones de dólares. Eso puede influenciar en el precio de ese activo y es que lo mantiene esa compra en una semana, en un mes, en un año. Y muchos de ellos invierten para que ese activo esté a la alza en un momento y poder obtener un rendimiento. Eh, en las finanzas digitales a estos individuos se los llaman los tiburones, porque son como personas que arrasan todo y afectan a las inversionistas más pequeños, ¿no? En sus inversiones que hacen, que se puede hacer ahora desde $1 comprando criptomonedas. Todos estos actores interactúan en un entorno de constante cambio, regulaciones variables y riesgos globales, lo que hace fundamental una comprensión sistémica de sus roles y objetivos. Vamos a continuar con teoría de la paridad del poder adquisitivo. Ya estamos entrando en la teoría financiera internacional. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, pueden hacerla. Si es que les ha quedado claro no les ha quedado claro algún concepto, puedo explicar. Creo que nadie. Ya. Vamos a continuar con el concepto de teoría de la paridad del poder adquisitivo, o conocido también por sus siglas como PTA. La teoría de la paridad del poder adquisitivo, PPA, sostiene que en ausencia de barreras comerciales y costos de transporte, el precio de bienes idénticos debería ser el mismo en todos los países cuando se expresa en una moneda común. Antes de continuar, les voy a explicar qué es el poder adquisitivo para los que, si es que alguna vez, si es que es primera vez que lo escuchan este concepto. El poder adquisitivo es la capacidad que un ciudadano tiene para poder hacer frente a sus necesidades de alimentación, necesidades fisiológicas. Entonces, un individuo puede tener un poder adquisitivo en una fecha. Estamos hoy en 23 de junio del 2025, puede tener un poder adquisitivo de poderse dar la capacidad de comprar o pagar una educación de calidad o, o poder tener la, la comodidad que se merece y puede variar de aquí a un año. De aquí al 25 de junio de 2026 puede tener otro poder adquisitivo, más bajo, más alto, y esto está influenciado por la devaluación o por la valoración de una moneda, ¿no? Entonces, ese es el poder adquisitivo. Pero la teoría de la paridad del poder adquisitivo es un concepto más completo para entenderlo, porque nos dice claramente que sostiene, en ausencia de las barreras comerciales y costos de transporte, el precio de bienes idénticos debería ser el mismo en todos los países cuando se expresa en una moneda común. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el poder adquisitivo que un individuo tiene en una nación debería ser idéntica a otra nación. Esta teoría se basa en la ley del precio único y proporciona una explicación teórica de cómo deberían moverse los tipos de cambio a largo plazo. Según esta teoría, si un producto cuesta más en un país que en otro,
debería haber una apreciación o depreciación del tipo de cambio que iguale los precios. Entonces, nosotros sabemos que, que en Bolivia tenemos un sueldo y este sueldo, el sueldo básico es 2.700 bolivianos. Entonces, nosotros hacemos una comparación, sí, nos, nos alcanza para poder sostener nuestras necesidades de alimentación, educación, transporte. Lo comparamos que si es que todo el trabajo que hacemos por mes puede hacer frente a nuestras necesidades por un mes, lo comparamos con otro país, si es que una persona, por ejemplo, en Argentina, tiene que trabajar lo mismo que nosotros trabajamos, pero gana más, entonces ahí hay una diferencia en la teoría de paridad de poder adquisitivo. Según esta teoría, si un producto, a ver, ¿dónde se nos queda? Aquí. La teoría de la paridad del poder adquisitivo tiene dos variantes, la absoluta y la relativa. La absoluta afirma que los niveles de precios deben ser iguales, mientras que la relativa se enfoca en las tasas de inflación. Como bien lo mencionaba, la absoluta afirma que los niveles de precios deben ser iguales. Por eso hay mucha diferencia que si yo me voy, si las condiciones en un país no son las más favorables, no son las más favorables desde donde estoy como ciudadano y yo prefiero migrar a otro país para que mis condiciones de vida sean mejores, eh, muchas personas lo hacen, pero eso no debería ser así, porque en teoría nos dice que la teoría de paridad del poder adquisitivo absoluta afirma que los niveles de precios deben ser iguales, mientras que las relativas se enfocan en las tasas de inflación. La tasa de inflación, voy a, voy a explicar en qué consiste la tasa de inflación. La tasa de inflación es un índice que nos mide cuánto en porcentaje ha incrementado lo- los precios de, de la canasta alimentaria, canasta básica de un ciudadano. Nosotros hacemos una comparación, ¿no? Hacemos una comparación. En este año hemos tenido estos precios y nos comparamos con el año siguiente, cuánto ha incrementado y la diferencia esa la sacamos en términos porcentuales. Por lo general, las tasas de inflación, en la teoría económica, la inflación no es mala, pero tiene que ser moderada, no tiene que superar más del 3%, 4% anualmente. Pero si la inflación está por los términos del 8%, 10%, ya se puede hacer un efecto burbuja. Estamos con un 10%, nos subimos a un 15%. Han habido economías que las tasas de inflación han llegado al 2000%, que es bastante lamentable porque la inflación golpea las familias. A pesar de su simplicidad, en la práctica, la teoría de la paridad del poder adquisitivo enfrenta varias limitaciones, como la existencia de bienes no comerciales, impuestos, subsidios y diferencias en la calidad. Vamos a continuar. Sin embargo, sigue siendo útil como referencia para analizar tendencias a largo plazo en los tipos de cambio
y valorar si una moneda está sobrevalorada o subvaluada. El índice Big Mac, por ejemplo, es una aplicación popular que ilustra esta teoría comparando el precio de una hamburguesa en distintos países. La teoría de la paridad del poder adquisitivo también permite entender fenómenos como la inflación importada y los desequilibrios en la competitividad internacional, aunque no predice con precisión los movimientos de corto plazo. Es un marco importante en las finanzas internacionales. Entonces, este concepto es bastante crucial, bastante importante para nosotros comprenderlos, que estamos en el área financiera y debemos tenerlo en cuenta siempre. Vamos a ver otro concepto que es la teoría de la paridad de las tasas de interés. Las tasas de interés son las tasas que, que se hace referencia al valor del dinero. Seguramente ustedes ya han debido escuchar este concepto. Si los bancos comerciales tienen productos financieros de diferentes tipos de tasas de interés. Aquí en Bolivia tenemos el producto que es un crédito, el crédito productivo, y esta tasa está por los 11.5 entre bueno, la tasa no tiene que ser mayor para créditos productivos de 11.5 y está regulado, ¿no? Hay otros productos con las tasas de interés aquí en Bolivia también, crédito de vivienda social, que las tasas están entre el 4.5 y 5.5, que también está normado. Y bueno, entonces esas son las tasas. El valor del dinero, porque nosotros al obtener un crédito tenemos eh, que devolver al banco el capital más los intereses. La teoría de la paridad de tasas de interés establece una relación entre las tasas de interés nacionales y los tipos de cambio futuros. Establece una relación entre las tasas de interés nacionales. Como les decía, nosotros tenemos tasas de interés que son diferentes. Entonces, eh, tenemos que relacionarlo con los tipos de cambio futuros. Los tipos de cambio futuros. Porque, eh, porque a ver, para hacerles recuerdo, es importante que el sistema financiero o concretamente o la banca en una nación esté regulada, porque han habido casos que se han hecho abusos financieros por parte de instituciones en, en la nación. No me equivoco, en el año 2009 los bancos comerciales otorgaban créditos únicamente en dólares, únicamente en dólares. Y el ciudadano percibía su sueldo en moneda nacional. Entonces, ¿qué tenía que hacer el ciudadano para poder pagar su crédito? Hacer la conversión del boliviano al dólar. Pero, pero esto era bastante difícil porque el dólar en esa época, en ese tiempo, cada vez subía un poco más, un punto más, ha llegado hasta de 6.96 hasta 10. Ustedes dirán que eso no es nada porque en este momento en Bolivia el dólar se cotiza 16.50. Pero cuál era el detalle aquí? Que
que si los bancos solo prestaban en dólares y los ciudadanos ganaban en bolivianos, tenían que trabajar más para poder hacer la conversión, para poder pagar su crédito. Trabajaban más y el dólar seguía subiendo. A diferencia de hoy que no pasa eso. Los préstamos que hacen los bancos comerciales son únicamente en bolivianos. No hay ningún banco que preste en dólares. Y a pesar de que haya dólares hace unos 5 o 7 años, 5 años atrás, sí había divisa en el país, ¿no? Entonces, pero a pesar de que había la divisa, ellos no podían prestar en dólares. Hoy estamos en un escenario diferente donde hay escasez de dólares y esto afecta bastante a la economía en el país. Am, en otras palabras, si un país tiene una tasa de interés más alta, su moneda debería depreciarse proporcionalmente en el futuro para que los inversionistas no obtengan ganancias arbitrarias. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que si un país tiene una tasa de interés más alta, su moneda debería depreciarse proporcionalmente en el futuro para que los inversionistas no tengan ganancias arbitrarias. En Bolivia tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, y este ministerio es el responsable de hacer el control de las tasas de interés que, que otorgan los bancos, ¿no? Cuando uno se quiere hacer un préstamo. Entonces, no tiene que ser bastante alto. Y, y bueno, entonces, esa relación es bastante importante. Esta teoría se utiliza para explicar la determinación del tipo de cambio a futuro y es una base para los contratos forward en los mercados financieros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tipo de cambio no tiene que ser bastante fluctuante. No tiene que ser fluctuante porque genera incertidumbre para los inversionistas. Y, y aquí en Bolivia, la bolsa de valores no tiene esa herramienta, esa herramienta que se le puede otorgar a los inversionistas en el país, a diferencia de la bolsa de valores de Estados Unidos, más conocida como Wall Street, o bueno, se lo conoce como Wall Street o por sus nombres que son como una institución, New York Stock Exchange. Esas bolsas son más, más completas, más complejas porque ofrecen contratos forward. Y estos contratos forward son contratos que definen los precios en un tiempo, los precios fijos en un tiempo. Yo quiero comprar cierta cantidad de un activo y no quiero que este activo varíe de precio en los próximos 3 o 4 años, yo hago un contrato, establezco esto y así me aseguro con esta herramienta para evitar este tipo de, de incertidumbre con las tasas, con los tipos de cambio, perdón. Esto se utiliza bastante en en las bolsas de valores. Por ejemplo, yo que quiero invertir o que quiero comprar 1.000 acciones de, de Tesla a un precio. Para el ejemplo le pongamos $80. Quiero comprar 80, 80 a 80 y compro 1.000 y pero la acción puede, si es que yo no hago un contrato, yo puedo, este precio de esta acción puede variar en los próximos 5 o 10 años, pero si hago un contrato lo mantengo fijo. Eso es un contrato forward. Existen dos versiones.
La cubierta con cobertura cambiaria y descubierta sin cobertura. La paridad cubierta se basa en operaciones de arbitraje, sin riesgo, mientras que la descubierta considera expectativas del mercado. Como aquí les decía, eh, existen instrumentos financieros de los cuales nos pueden asegurar la, la fijación de un precio de un activo, llámese activo a una acción de alguna empresa, algún bono del Estado, eh, pueden ser también activos criptoactivos, monedas digitales. A eso me refiero con activos, ¿no? Entonces existen dos tipos, con cobertura cambiaria y sin cobertura. Las desviaciones de esta paridad pueden generar oportunidades de arbitraje, aunque en la práctica existen fricciones como costes de transacción o riesgos de crédito. Este modelo es crucial para entender las decisiones de inversión internacional y el funcionamiento del mercado de divisas. No sé si es que habrán escuchado el término de mercado de divisas, pero es un mercado, para que ustedes tengan una idea, el mercado de divisas es un mercado que no es como una bolsa de valores que tiene bastantes regulaciones, que tiene, que tiene una institución que está al control de estos mercados, que tiene un horario de entrada y un horario de salida, llámese esto cuando al momento de poder hacer órdenes de compra, o cuando se abre el mercado y se cierra el mercado. El mercado de divisas es un mercado que no está tan regulado. Tú puedes hacer compras, hacer intercambios de divisas con respecto a otra divisa y no hay una regulación. Y lo puedes hacer en cualquier horario, las 24 horas del día y los 365 días del año. Se lo conoce también como mercado Forex. Además, permite a los analistas anticipar movimientos en el tipo de cambio y evaluar la eficiencia de los mercados financieros. Es ampliamente utilizada por bancos, corporaciones multinacionales y gestores de fondos para tomar decisiones estratégicas. Los mercados financieros es un término que también me gustaría que lo tengan claro. Los mercados, así como existe un mercado, no sé cómo les puedo explicar, un mercado de abarrotes, donde nosotros podemos encontrar alimentos, eh, un mercado inmobiliario, donde nosotros podemos eh, identificar y hacer compra de inmuebles. Existen también los mercados financieros. Y estos mercados financieros es para la compra de activos y también para la compra o para adquirir dinero a un costo, ¿no? Y los mercados financieros son muy usados para las empresas privadas, y es algo que se tiene que trabajar bastante en nuestro país, en Bolivia, porque las empresas, para que puedan financiar sus proyectos, hacer el desarrollo de una cartera para nuevos productos, ellos necesitan financiamiento. Y para ellos muchas veces no es conveniente o no es rentable aquí ir y tocar las puertas de la banca comercial, porque para un crédito productivo la tasa, como les decía, está entre el 11.5 para un crédito productivo. Si hacemos una comparación, si nosotros hacemos una comparación con la bolsa de valores, podemos emitir acciones a una tasa de interés
una tasa de rendimiento, perdón, del, del 7%, 6% anual, comparamos entre 7% y 12%, para, nos, para la empresa es más conveniente, ¿no? Porque si nosotros recurrimos a la banca, los intereses tenemos que, que pagar a la banca. Si nosotros recurrimos para financiar nuestros proyectos como empresa a la bolsa de valores, tenemos que emitir acciones y tenemos que generar rentabilidades y esas rentabilidades se les llaman dividendos y se les pagan a los ciudadanos que compran acciones. Es un diferente tipo de financiamiento. Entonces, los mercados financieros se tienen que desarrollar cuando se habla de países en desarrollo, ¿no? A ver, veamos cómo estamos de ahora, son 11:51. Es utilizada por bancos, corporaciones multinacionales y gestores de fondos. ¿Qué son los gestores de fondos? Los gestores de fondos son organismos que se, que se especializan en sacarle el máximo provecho a recursos que que en la mayoría de los casos provienen de, de fondos de pensiones, ¿no? Un ejemplo puede ser el fondo BBVA, es uno de los fondos más grandes eh, en el mundo, es del Banco Bilbao Bariscaya Argentaria, que es una institución que se especializa que cuando una persona se jubila y esos fondos, producto de su jubilación, llegan a estar bajo el control de estos gestores de fondos, ellos lo que hacen con este dinero es eh, identificar dónde pueden invertir ese dinero, ¿no? Entonces pueden invertir en bolsas de valores o pueden ser accionistas en otras empresas, de modo que ellos utilicen ese dinero y generen rentabilidad. Esos son los gestores de fondos. Vamos a continuar con la teoría de los mercados eficientes. La teoría de los mercados eficientes, por sus siglas en inglés EMH, sostiene que los precios de los activos financieros reflejan toda la información disponible en el mercado. Um, Aquí voy a hacer una comparación con un índice financiero. Y este índice financiero, para para los que estamos en el área, es bastante conocido. Muchos analistas financieros en las bolsas de valores siempre están pendientes cómo está el precio de este activo. Este índice financiero se llama S&P 500, o por sus siglas en inglés Standard and Poor's 500, y refleja lo que es el comportamiento de las 500 empresas más grandes del mundo. Es como un promedio. Refleja el precio de las acciones de las 500 empresas y lo promedia para reflejar cómo está yendo la industria de las 500 empresas más grandes en el planeta. Esto, esto implica que es imposible obtener rendimientos superiores al promedio de forma consistente utilizando información pública, ya que los precios se ajustan instantáneamente ante cualquier nueva información. Entonces, nosotros, nosotros podemos decir que si es que llevamos un control de cómo está el precio del índice bursátil S&P 500,
si hacemos un análisis y decimos, en un año el índice ha tenido un rendimiento del 7%, pero yo, ¿qué hago? Comparo, comparo si es que he invertido, he hecho una inversión, no sé, en una empresa privada que tengo, o la he invertido en alguna acción en específico de alguna bolsa, y puedo comparar si es que estoy por encima del índice bursátil S&P 500 o por debajo, y puedo comparar, ¿no? Y, y ver qué tanto estoy, qué tanto de bien estoy haciendo con mi dinero, con mi capital, dentro de mi portafolio de inversión. Existen tres niveles de eficiencia. Débil, refleja precios pasados. Semifuerte, incluyendo información pública. Y fuerte, incluye toda la información, incluso la confidencial. En mercados eficientes, el análisis técnico, y voy a hacer un paréntesis eh, respecto a este término, análisis técnico, y este término se utiliza bastante en el análisis de mercados financieros y se usa cuando nosotros podemos interpretar gráficos que reflejan el precio de una acción. Entonces nosotros podemos interpretar cómo ha sido el precio de la acción en los últimos, en los últimos meses, en el último año. Seguramente ustedes han debido ver, o quizás les han llegado alguna vez, en algún momento, publicidad de invierte en el mercado de valores, y, les sale siempre con una gráfica de subidas y bajadas, ¿no? Entonces, el arte de interpretar esas gráficas se llama análisis técnico. Análisis técnico. Y análisis fundamental es el interpretar todos los acontecimientos importantes de una empresa, pero de manera más, ¿cómo les diría?, cualitativa. El análisis técnico es más cuantitativo. El análisis fundamental eh, más hace un estudio, por ejemplo, de, de, o de la presencia de una marca en un mercado. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa que está posicionada en el mercado. Si yo quiero invertir en una acción de Coca-Cola, hago un análisis técnico de sus gráficas, cómo está el precio de la acción, y digo, ¿cómo está Coca-Cola en estos últimos años en su marca? ¿Tiene aceptación en el mercado? ¿Es una empresa conocida o no lo es? Todos esos datos es importante saberlo, ¿no? Siempre está, o si una empresa tecnológica como, como Tesla, yo quiero invertir, pero quiero saber si es que hace innovaciones, siempre está sacando nuevos productos. O, por el otro lado, está siendo pues responsable con la sociedad, con el medio ambiente. En todo eso analizo a la hora de invertir, porque estos datos también pueden afectar a mi inversión. Entonces, es importante. Análisis técnico y fundamental. No ofrecería ventajas significativas, ya que cualquier sobrevaloración o infravaloración se corregiría rápidamente. Estos dos conceptos de sobrevaloración y infravaloración lo vamos a llevar la próxima clase. Son dos conceptos que tenemos que aprender a la hora de hacer una apreciación a una acción, y, y vamos a quedar por el día de hoy en teoría de los mercados financieros.
Ya son las 2. Muy bien, ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, si tuvieran sus preguntas, dudas o comentarios, pueden levantar la mano o escribir en el chat de Zoom respecto a la clase de hoy día. Ok, vamos a dar unos minutos, si es que tienen. Ya, creo que está claro. Ahora me comentan que la asistencia tal vez no se pueda ver. A ver, unos minutos, por favor, para poder solucionar. Y ahora sí, chicos y chicas, pueden poder llenar y completar su asistencia. Ya, es enviando nuevamente la asistencia, por favor, el último enlace y me confirman si es que ahora sí pueden completarlo. Ya, ahora sí, veo las respuestas. Ya, entonces voy a dar unos minutos para que todos puedan llenar y enviar la asistencia de la clase de hoy día. Es importante completar, chicos, la asistencia porque desde esa asistencia se va a emitir el certificado. Ok, igual pueden darle clic, abrir el enlace y después completar su asistencia. Va a estar habilitado por 10 minutos más. Muy bien. Entonces, ya para terminar, agradecer al docente por esta clase que ha sido de mucho aprendizaje y también a todos los que están conectados el día de hoy. Y para finalizar, por favor, pedirles que puedan encender sus cámaras para tomarnos la foto grupal y ya concluir. Ok, chicos, entonces todos prenden sus cámaras. A la cuenta de 3 voy a tomar la foto. Ok, 1, 2 y 3. Súper, entonces sería todo por hoy día. Nos vemos en la próxima clase.